Bueno, pues bienvenidos a esta sesión que vamos a tener hoy, que va a durar aproximadamente 1 hora y media, como os comenté a través de la plataforma, en el mensaje de noticias. El plan es un poquito ver la parte que corresponde al tema 5. No obstante, para quienes no puedan asistir a esta clase, yo la voy a dar la clase en directo, pero quienes no puedan asistir a la clase, después de ella se colgará en la plataforma la presentación que voy a utilizar para seguir la clase, donde está toda la información y que que sirve exactamente igual para el aprovechamiento del curso. Lo que pasa es que, bueno, estando yo en directo, siempre, pues aparte de que se pueden preguntar cosas o a lo mejor puedo añadir comentarios adicionales que no haría en una presentación de PowerPoint, pues lo podemos, se puede superar igual la formación sin asistir a la clase. Simplemente esta es una forma, digamos, más cómoda, yo creo, un poco para todos, también para conocernos un poco en persona, porque como hemos estado un poco inactivos después, así en la primera semana, en agosto y tal, hemos interactuado poco, pues tenemos la ocasión de interactuar y además me encantaría que lo hicierais, ¿vale? Porque como tampoco os he conocido y no sé en qué estáis trabajando, no sé si trabajáis en fondos europeos o tenéis otra, o simplemente tenéis el interés en estas cuestiones porque os toca de refilón o porque simplemente es una cuestión que os interesa sin más, pero no porque forme parte de vuestro puesto de trabajo. Pues sí que estaría bien que si os apetece me lo comentéis, me lo hagáis saber y a lo mejor, pues bueno, en la medida de lo posible, pues comentar aspectos propios en el que tengáis particular interés. Para eso dejaríamos un poquito el último cuarto de hora de la clase y luego otra media hora adicional, aproximadamente, vamos, no hace falta que estemos, no hace falta todo el tiempo, para que, como ya estamos un poco casi en la mitad del curso, ayer se abrió ya el plazo para presentar la práctica que os he propuesto, práctica que es evaluable y que consta para la superación del curso. Si habéis tenido algún problema o si tenéis alguna duda respecto de cómo presentar esa práctica antes de hacerlo o cómo tendríais que hacerlo. En general es una práctica que ya he utilizado en otros cursos y que se entiende bien, pero ya que estamos aquí y que ayer se abrió el plazo para presentarla, pues tal vez sea una buena ocasión para que hagáis las preguntas que necesitéis, tanto de otras partes del temario como de cómo hacer la práctica o de cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, hoy, o lo que es la parte de clase, que es lo que corresponde a lo que yo he puesto como el tema 5, es hablar un poquito, que es una cosa bastante ligera, hablar un poquito de los PERTE, de los proyectos estos que están incluidos dentro del plan de recuperación, que ya a estas alturas ya habréis llegado un poquito a esa parte de los materiales, que es la forma, una de las formas, aparte de subvenciones, aparte de ayudas, y aparte de toda la panoplia de instrumentos que se han establecido para poder gastar o emplear debidamente los fondos Next Generation. Una de las posibilidades es la de los PERTE, que son unos grandes proyectos que absorben grandes cantidades de inversión en este caso de la Unión Europea, y que tienen como principal interés que no son estrictamente públicos, como sería una subvención de una comunidad autónoma, de la Administración General del Estado, demás, vía pública al 100%, más a lo mejor una posible cofinanciación de la empresa que lo reciba o algo así, sino es que esto realmente es un trabajo en equipo entre, y lo vais a ver porque vamos a poner varios ejemplos, entre lo público y lo privado. Tampoco es que sea nada novedoso, la administración y el mundo privado siempre han colaborado y han tenido muchas formas de colaborar. Lo que pasa es que en esta ocasión se trata de proyectos de gran dimensión y eso digamos que es un poco lo excepcional o lo digamos experimental o lo que se está haciendo con los Next Generation, un poco también con intención de que si la fórmula funciona se pueda copiar y se pueda proyectar en el futuro para otras situaciones. Por ejemplo, que se puedan hacer a nivel un poco más pequeño, una vez que se terminen los fondos europeos, se puede hacer a nivel autonómico, por ejemplo, de cada comunidad autónoma, porque de momento son muy grandes porque son a nivel nacional, de hecho están aprobados, como veremos, están aprobados por el Consejo de Ministros, cada uno de los proyectos,
son muy grandes porque en este momento nuestras necesidades, o desde que comenzó todo este proceso, nuestra necesidad es absorber la mayor cantidad de fondos lo más rápido posible. Y vía subvenciones individuales, no solo es que sea costoso, sino que realmente está costando absorber los fondos y se están dejando fondos sin utilizar porque, aunque se ha intentado flexibilizar la gestión administrativa de todas las ayudas, de todas las subvenciones, de todos los contratos y demás, aún así sigue siendo difícil porque es demasiado volumen en demasiado poco tiempo. Entonces, una forma de hacerlo es decir, vamos a hacer unos proyectos muy, muy grandes, lo más grandes que sea posible, para que me absorban la mayor parte de los fondos que yo tengo disponibles para, no solo para la recuperación, como ya sabréis a estas alturas, por lo que hemos estudiado en los materiales, no solo la recuperación, sino la recuperación de la pandemia, sino también el progreso futuro que va a tener nuestro país en otra serie de aspectos, como la digitalización, como la descarbonización y como otra serie de cosas que vamos a ir viendo ahora poquito a poco. Vale, venga, fenomenal. Venga, pues vamos a empezar a contar un poco lo que son los PERTE, que bueno, normalmente en medios de comunicación se habla, sobre todo en televisión un poco menos, pero sobre todo en prensa suele salir con cierta frecuencia y a veces no se sabe muy bien a qué hacen referencia, simplemente que son con los fondos o qué es lo que están financiando y demás, pero no exactamente en qué consisten, ¿no? Los PERTE se consideran proyectos de carácter estratégico, es decir, como os he contado, son grandes proyectos que están destinados a financiar grandes inversiones en aspectos de la economía particularmente importantes para el país, ¿vale? Es decir, que van a llevar consigo un incremento no solo de la economía, de la zona, sino de la economía general y del empleo del empleo, no solo tampoco de la zona, sino en general de todo el país, ¿vale? Por eso son de gran dimensión. O sea, sería intentar a través de este tipo de inversiones, simple y llanamente, hacer crecer el PIB, ¿no? El crecimiento económico del país en general. Como os comentaba, consiste en una colaboración entre el ámbito público y el ámbito privado, ¿vale? En el que cada uno de ambos exponga lo mejor o aporte lo mejor de sí mismo para que esto pueda salir adelante y luego pondré algunos ejemplos para que se vea, ¿vale? De momento solo estoy un poco describiendo para recordaros lo que creo que ya puse también así alguna nota en los temas anteriores al 5 sobre lo que eran los PERTE, simplemente lo estoy repasando un poquito, ¿vale? Os comentaba que son aprobados cada uno de los proyectos, ¿vale? Cada uno de los proyectos los aprueba el Consejo de Ministros, ¿vale? Está claro que para este tipo de aprobación se han previsto criterios de carácter objetivo, transparente y demás, para que no haya ningún problema. A estas alturas ya sabéis que la necesidad de transparencia y de súper control del gasto de los Next Generation es una parte muy, muy importante. Es verdad que existe una tendencia hoy en día a mirar muy mucho el nivel de transparencia en el gasto público con carácter general, pero aquí lo es especialmente. ¿Por qué? Principalmente porque es mucho dinero, ¿vale? Y al ser mucha cantidad hay mucha probabilidad de fraude. Por consiguiente, es muy importante que cada uno de estos proyectos se otorgue, como estamos hablando con frecuencia de otorgar subvenciones directas a grandes empresas, es muy importante que la selección de los proyectos sea objetiva, ¿vale? Y que sea realmente destinada al crecimiento económico y no al fomento de una empresa. Esto es muy peligroso, ¿no? Al fomento de una empresa en particular, porque le estamos dando muchos miles de millones de euros a empresas privadas, también a públicas, pero a empresas privadas. Entonces, la transparencia y la objetividad es particularmente importante. Sí que os comenté ya en los apuntes o en los materiales que tenéis que existe un registro de entidades. Bueno, no es un registro que funcione muy bien, ¿vale? Empezó también, se puso en marcha bastante tarde. Yo cuando he entrado he visto muy poquitas anotaciones y demás, que es el registro del REPERTE, que se llama, ¿no? La llama el REPERTE, que es el registro estatal de entidades que están interesadas en los PERTE. En sí mismo no es, o sea, sería como
una forma de decir, a mí me gustaría llevar a cabo este proyecto, yo soy este tipo de empresa, doy estas garantías, ¿no? Pero aparte de eso también tiene una trascendencia un poquitín mayor. Sé que hemos hablado poco del tema de las subvenciones o de lo que es de la ley general de subvenciones y demás. Le he tocado solo un poco tangencialmente, pero bueno, yo creo que todos sabéis que dentro de los requisitos que hay para ser beneficiario se incluye, además de estar para las empresas privadas, quiero decir, aparte de estar al día de los pagos a la seguridad social y todas esas cosas, pues cuando se va a acceder a un PERTE o a la solicitud de un PERTE de esta naturaleza, que incluye un porcentaje importante de subvención, la inscripción en este registro ya no solo es simplemente voluntaria, sino que se convierte en un requisito para ser beneficiario de conformidad con la Ley General de Subvenciones, ¿vale? No voy a entrar más en este detalle, pero se considera un requisito, de modo que el hecho de no estar inscrito puede suponer la no concesión de esa subvención por carecer el beneficiario de las características que se le exigen, ¿vale? A pesar de que, como digo, tampoco es que funcione muy bien, tampoco es que sea una cosa muy rigurosa, pero sí que existe y puede constituir a la hora de obtener una subvención un requisito imprescindible para ser beneficiario. Como se trata de proyectos muy grandes y destinados a empresas concretas con carácter general, es importante, como ocurre siempre, que no sean causa de distorsión en materia de competencia, pero esto porque no lo puede ser con carácter general. Como sabéis, las ayudas de Estado e incluso las subvenciones se deben comunicar a la Comisión Europea para asegurarse de que no causan un perjuicio al mercado interior o un perjuicio grave al mercado interior. Es verdad que existe un sistema en el que se comunica periódicamente las subvenciones o las ayudas y no las examina la comisión una por una, sino que hace, digamos, como una especie de selección para ver cuáles podrían tener problemas y cuáles no, pero en cualquier caso es un requisito que se debe cumplir. Generalmente suele ser una comunicación previa a la comisión diciendo yo tengo esta ayuda, yo tengo este proyecto, lo presento para que si la comisión tenga alguna objeción, si en el plazo de 2 meses aproximadamente no pone ninguna objeción, eso se lleva adelante, porque realmente son muchos países, muchos proyectos, sobre todo ahora que estamos, digamos, un poco ya en la recta final, que es cuando ya está todo el mundo más apurado intentando acaparar los fondos y hacer el mayor número de proyectos, pues obviamente la comisión no está vigilando al 100% cada uno de ellos, ¿no? Y si esos pueden suponer una ayuda encubierta a una empresa o demás. Pero en cualquier caso, por principio, podrían retirarse o podría denegarse un PERTE porque fuera causa de distorsión del mercado interior, ¿vale? Esto sí que es importante a pesar de que es difícilmente controlable. Pues como digo, al ser colaboración pública-privada, los fondos con los que se financian vienen no solo de la Unión Europea, sino que exige cierta cofinanciación por parte de las empresas o luego veremos, pueden ser centros de investigación, corporaciones locales, puede ser de todo, ¿vale? Pero sería en cualquier caso con fondos públicos y privados, ambos, porque es una colaboración entre los dos, que es la gracia del asunto, digamos que es el meollo realmente de los PERTE, porque si no sería una subvención normal o sería una ayuda normal. La gracia de los PERTE es que trabajen en colaboración empresas o parte del sector público con parte del sector privado. Y esto incluye créditos, subvenciones, ayudas directas, por eso digo que la modalidad puede ser toda la que se quiera, no existe un modelo específico de cómo deba ser el PERTE. Puede hacerse a través de un acuerdo, a través de un contrato, a través de subvenciones directas, no directas, competitivas. Cualquier fórmula vale, porque de lo que se trata es de realizar un proyecto muy grande, realizarlo rápido y que absorba gran cantidad de fondos de una sola vez y que sea muy transformador y que impulse la economía de manera importante, ¿vale? Como sabéis ya, y si no está en los temas siguientes, todas las cosas que tienen que ver con el plan de recuperación por obligación que viene de la Comisión y de la Unión Europea deben respetar
los principios, como os he dicho, de transparencia en materia de gasto de fondos, de elección de beneficiarios y demás, y el DNSH, que yo creo que sí que a estas alturas lo veis y si no lo vais a ver en los siguientes temas, que es el Do Not Significant Harm, que es no causar daño al medio ambiente, porque como uno de los objetivos es el Pacto Verde Europeo, uno de los objetivos que tiene que cumplirse, obviamente, que supone la descarbonización de la economía y todo eso, no van a financiarse ningún tipo de proyectos que causen, contrariamente, por mucho que sean incentivadores de la economía, que causen un daño al medio ambiente, porque serían políticas contradictorias, ¿vale? Cuando digo que el resto de actuaciones, me refiero al resto de actuaciones que tienen que ver con el plan de recuperación o con los fondos Next Generation en general, ¿vale? No hay en ese sentido no hay ninguna diferencia, están sometidos a las mismas normas. Y bueno, los objetivos de cualquier, del establecimiento del PERTE o para la aprobación del PERTE y demás es, como os he comentado, fomentar el crecimiento económico y la competitividad en sectores estratégicos, particularmente generando empleo, ¿vale? Sobre todo en generación de empleo, porque ha sido una de las causas de la pandemia que más ha afectado a España y que se ha utilizado como criterio para determinar cuántos fondos iban a corresponderle a nuestro país, ¿vale? El empleo es muy importante, la generación de empleo y, por supuesto, también la posición competitiva de España a nivel internacional. Impulso a la colaboración público-privada, porque viene a ser lo mismo. La transición hacia una economía sostenible y generalizada, porque son los principios generales de los fondos Next Generation en general y así deben contemplarse también en los PERTE. Particular atención a ley +D+I, a ley +I, perdón, la investigación y el desarrollo, fundamental, ¿vale? Fundamental. Y fundamental también el desarrollo de infraestructuras, de grandes infraestructuras, sobre todo las infraestructuras básicas para el desarrollo económico y social y para la cohesión territorial. Eso significa básicamente que debe repartirse, y luego veremos un poquito a este respecto, debe compartirse entre todas las entidades territoriales. Como sabéis, el Real Decreto y la estructura que se ha creado para la gestión de los fondos es bastante centralizada y se ha dejado un poco al margen a las comunidades autónomas, entidades locales y demás. En todos los proyectos, por supuesto en los PERTE y en otras ayudas y en otras subvenciones y líneas de actuación que se tiene dentro de los Next Generation, la cohesión social y territorial es siempre un objetivo principal. Entonces es la única vía en la que se puede asociar a las comunidades autónomas, principalmente todo eso, ¿vale? Es un aspecto muy específico que creo que trato en otra parte del programa más adelante y que podréis ver. Como os decía, los criterios de selección tienen que ser objetivos y transparentes. Entonces, se ha establecido, más o menos, que sean unos objetivos que estén bien claros, bien identificados, que cubran deficiencias del mercado, problemas sistémicos o retos sociales ya existentes, ¿vale? No nuevos, sino los que existen y los que se han detectado como consecuencia de la crisis económica derivada de la COVID. Carácter innovador, como os comentaba, el I+D+I es un aspecto muy importante de los fondos Next Generation porque miran al futuro y, por consiguiente, el carácter innovador de un PERTE va a ser un criterio muy importante para que sea elegible por el Consejo de Ministros. Una importancia cuantitativa o cualitativa, principalmente debo decir que cuantitativa, es decir, que implique mucha inversión. Un nivel de riesgo, es decir, un nivel de riesgo tecnológico o financiero elevado, que no asumiría una empresa privada por sí sola si no tuviera colaboración con el sector público, que favorezca la integración y el crecimiento de las pymes. Esto es un poquitín más difícil, pero sí que es verdad que funciona, aunque no son sus beneficiarios principales, ¿vale? Las pymes. Sus beneficiarios principales son más bien las grandes empresas, pero con estas grandes empresas casi siempre trabajan pequeñas que se benefician de forma indirecta de grandes volúmenes de inversión. Colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación. Esto luego lo vamos a ver un poquito más de detalle. Generalmente los que más valor tienen, los PERTE que tienen más valor, son aquellos que no solo incluyen empresas, sino que incorporan
centros de investigación, universidades, institutos de investigación, centros de innovación y demás, ¿vale? Porque, como os digo, se pretende hacer un desarrollo económico que sea sostenible en el futuro y para eso la investigación es absolutamente imprescindible. Bueno, aquí tenemos en la misma línea, ¿vale? El carácter innovador, sería un poco los requisitos para que un PERTE sea elegible por el Consejo de Ministros, ¿no? Contribución al crecimiento, que es insistir un poco en lo mismo. No voy a reiterarme para no aburriros, porque además la presentación es bastante larga, pero insistimos una y otra vez en lo mismo. Contribución al crecimiento económico, conocimiento, experiencia, recursos financieros y actores económicos de todos los niveles, es decir, local, nacional, público, privado, de todos los colores, cuantos más mejor, y el carácter innovador, ¿vale? Que es un poco insistir en lo mismo. Importancia cuantitativa o cualitativa, integración de pymes, bueno, estos son dos detalles adicionales, que es la contribución a uno o más objetivos del plan de recuperación. Obviamente están financiados por el plan de recuperación, tienen que contribuir a los objetivos porque, como sabéis, hay que demostrar ante la comisión que esos fondos se han utilizado para determinados proyectos que son los que están descritos en el compromiso que España ha firmado con la comisión, ¿vale? Y los hitos y objetivos y demás, pues uno de los objetivos, ¿no? Esto no serían hitos, serían casi objetivos en sí mismos. Es importante que contribuya a ellos porque hay que demostrarlo después para justificar los fondos. Y luego, como os comentaba un poquito, que las empresas deben cumplir con la Ley General de Subvenciones, ¿vale? Eso incluye no radicarse en paraísos fiscales, además de cumplir todos los requisitos normales que establece la Ley General de Subvenciones para ser beneficiario de una subvención pública, en la que no voy a entrar ahora, pero que si queréis yo os puedo pasar y os puedo decir, os puedo resumir. Pero bueno, tenía miedo que fuera demasiado largo, pero vamos a incluir, además del cumplimiento de toda la normativa vigente en materia de subvenciones, destacamos el que las empresas que sean susceptibles de recibir un PERTE no estén situadas en paraísos fiscales, ni estén en situación de crisis como insolvencia o concurso de acreedores, ¿vale? Pero bueno, eso entra dentro casi dentro de lo habitual cuando se trata de subvenciones a empresas públicas que tengan que demostrar que están al corriente de sus obligaciones y que están en situación de viabilidad económica. Bueno, pues a día de hoy existen 12 PERTES ya aprobados y en funcionamiento. Algunos de ellos ya llevan bastante tiempo, otros se incluyeron, por ejemplo, el de descarbonización industrial y demás, y se introdujeron con la adenda del plan. Tienen que ver con la crisis del gas o digamos, el problema energético derivado de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y se incluyó, por ejemplo, el de descarbonización industrial, que sorprendentemente también está a lo mejor un poquitín más avanzado. Luego veremos el nivel de avance de cada uno de ellos, un poquitín más avanzado que algunos que ya estaban previamente. De todos ellos, el que más adelantado está es el de vehículo eléctrico y conectado, que vaya por su... Ya es aquí tengo PERTEVEC en general porque es el nombre, pero hay un PERTEVEC 1, PERTEVEC 2 y estamos ya en el PERTEVEC 3. Luego los vemos así un poquito, no voy a entrar mucho, pero bueno, vamos a explicar un poquito, porque son 12 y son muchos, y los vamos a ir viendo individualmente. ¿Vale? El PERTEVEC, lo que se llama el PERTEVEC, que es el del vehículo eléctrico y conectado, es el que tiene relación con el vehículo eléctrico, con la instalación en toda Europa de coches eléctricos en general, ¿vale? Bueno, vehículos, pero bueno, sería coches. Ahora el PERTEVEC 3 incluye vehículos ligeros de toda naturaleza, también motocicletas y furgonetas, no vehículos pesados, no camiones, pero sí... lo que son los coches normales, las motocicletas, las furgonetas y demás. No incluye vehículos pesados. Principalmente para no solo la fabricación de vehículos, sino también la instauración de una red de electrolineras, digamos, que son las que darían servicio a los coches eléctricos, porque de poco serviría fabricarlos, venderlos, subvencionar la compra, porque realmente está subvencionada la compra, subvencionar la compra para que luego el usuario no
pudiera utilizarlo como le gustaría, porque no existe una red suficiente de suministro eléctrico para la recarga del vehículo eléctrico. Este es un caso, por ejemplo, el Pertebec es un caso muy claro en el que existe una importante, por ejemplo, Volkswagen, que son los que ahora está un poco también con Mercedes. Volkswagen ha empezado a fabricar las baterías para sus propios vehículos. Entonces, claro, estamos hablando de subvenciones a empresas automovilísticas de tamaño muy grande. Pero, sin embargo, los puntos de recarga suelen estar gestionados por pequeñas empresas, ¿vale? Hay gasolineras a lo mejor globales que tienen varias y que son un poquitín más grandes, pero en general quienes gestionan las gasolineras son pymes, son pequeñas empresas. Entonces sería una forma indirecta de que esas pymes también se beneficiaran de todo este volumen de inversión. No solo las grandes empresas, las grandes constructoras de coches y de baterías eléctricas y demás, sino también las pequeñas empresas que trabajan alrededor, ¿vale? Yo vivo en Valladolid tenemos una factoría, bueno, de hecho tenemos dos, una en Valladolid, otra en Palencia, de la Renault, ¿vale? De coches Renault, que están también fabricando coches eléctricos y comprando baterías para esos coches, ¿no? Hay muchas empresas aquí en la zona de Valladolid que trabajan para la Renault, ¿vale? No solo lo que trabajan directamente en la factoría, sino a veces los asientos o partes lo hacen pequeñas empresas, o a lo mejor no tan pequeñas, lo hacen otras empresas. Entonces, todas esas empresas van también un poco siendo arrastradas por esa gran inversión que recibe la compañía principal, ¿vale? Como veis, tenemos ahí una línea que es para la creación de baterías, otra para componentes e infraestructuras, y luego la línea C, bueno, esto está un poco antiguo, esta diapositiva, ahora ya estamos en el Pertebec 3, que es como os digo, Mercedes, con Mercedes y con Renault, que están ya fabricando suburbanos 100% eléctricos, sobre todo la Renault, ¿vale? Bueno, de esto lo único que os voy a comentar, bueno, esto lo tenéis después en la diapositiva, si lo queréis ver, para ver más o menos cuáles son las cifras, ¿vale?, de inversión, pero para que veáis hasta qué punto son grandes, no solo por las empresas en las que participan, son grandes estos proyectos que son los PERTE, porque para constituir, o sea, para acceder, para tener un proyecto subvencionable en el Pertebec, se debe constituir una agrupación con al menos 5 empresas, ¿vale? 40% de las cuales tienen que ser pymes. Tienen que afectar al menos territorialmente a 2 comunidades autónomas y tiene que incluir necesariamente una entidad proveedora de conocimiento, es decir, una universidad, un centro de investigación o algo parecido, ¿vale? Estamos hablando de que al menos ni siquiera es de ámbito autonómico, tiene que ser multiautonómico, al menos 2, y en el que el 40% de las empresas que participan no sean grandes empresas, sino también sean pymes. Esto, el requisito es bastante importante, a pesar de que digamos que la cuestión del coche eléctrico está teniendo mucha dimensión en este momento y tiene, aunque el mercado parece ser que todavía no despega, pero sí que tiene muchas, digamos que es más fácil que otros ámbitos de la economía, como veremos. Se requiere, se le exige unos requisitos bastante importantes, bastante severos, ¿vale? Porque, mira, por ejemplo, aquí tenéis en la estructura del PERTE, para que veáis hasta qué nivel es, en la estructura del PERTE se necesita hay una doble gobernanza, digamos, que sería el grupo interministerial de trabajo, que incluye nada menos que al Ministerio de Industria, Economía, Transición, Ciencia, Educación, Hacienda, Transporte y G20, todos. Y luego, aparte, sería la mesa de automoción para determinar el progreso del PERTE, que incluiría ya a las comunidades autónomas, a las asociaciones empresariales y a los sindicatos, ¿vale? Estamos hablando de proyectos a muy alto nivel,
¿vale? Que incluyen no solo, como digo, varias comunidades autónomas, la intervención de varios miembros de distintos ministerios, etc. Bueno, como os decía, esto lo voy a ir un poquitín más rápido. ¿Qué tipos de actuaciones son financiables en PERTEVEC? Por un lado está la fabricación del propio vehículo eléctrico y las que están destinadas a fomentar la movilidad. Aquí tengo MOVES 3, que es para la adquisición del vehículo eléctrico y para el establecimiento de infraestructuras de recarga, ¿vale? Y luego hay otros, bueno, digamos un poco menores o menos conocidos, porque estos por lo menos nos suenan de los medios de comunicación, ¿no? El plan MOVES y demás. Bueno, luego tenemos otros aspectos más conexos, porque como no solo es el vehículo eléctrico, sino también que tiene que ser conectado, pues es necesario que haya una red 5G a la que se puedan conectar y demás, y digamos que van conexos con esto, pero como hay uno específico para este tipo de cuestiones, lo vemos luego. Vale, tenemos otro PERTE, que es el de microelectrónica y semiconductores. Yo no sé si os acordáis, supongo que sí, cuando lo más gordo de la pandemia o al principio de la pandemia, que se pararon todas las factorías y demás, la crisis de los semiconductores venía ya un poquito antes, pero se puso más de manifiesto durante la pandemia. Se observó que la mayor parte de los países europeos teníamos una profunda dependencia de los microchips o de los semiconductores que venían de Asia, ¿vale? Fabricados en Asia. Hoy en día, un coche con todos los, un coche normal, un coche corriente con todas las posibilidades que tiene, puede llevar dentro un número de microchips enorme. Entonces, la carencia de este material o la carencia de estas piezas supuso, y yo no sé si vosotros intentasteis comprar un coche en esa época, suponía a lo mejor tener que esperar un año o incluso año y medio a que te dieran un coche, porque no se podían fabricar, y no se podían fabricar porque no había semiconductores, o sea, no había microchips, y esos microchips venían de Asia, y si Asia cerraba el mercado, nos quedábamos sin nada. La constatación de esa realidad ha llevado un poco a la Unión Europea a fomentar el que una economía local, me refiero a europea, de creación de semiconductores para no tener una dependencia externa como la que hemos tenido, ¿vale? Esto significa no solo fabricarlos, sino también diseñarlos o crearlos, ¿vale? Para que hagan las funciones que se necesitan, ¿no? Vale. Se ha establecido dos líneas de actuación en materia de microchips, que es, por un lado, incentivar porque claro, la manufactura es muy detallada, la forma de fabricar un microchip es muy detallada y son en salas blancas y demás, que no existía tampoco ese tipo de infraestructura, de ahí que lo trajéramos siempre de Asia y demás, o lo importásemos de Asia porque resultaba más económico, y aquí no existía ese tipo de fabricación, de empresas de fabricación de microchips. Bueno, pues lo que pretende el PERTE de microchips es incentivar a la industria para que se fabriquen aquí, para que se fabriquen en Europa, y además crear un fondo de chips, ¿vale? Y con una importante inversión de dinero, porque también incluye, como digo, la investigación para la creación de nuevas modalidades y tal, que requiere una labor no solo de fabricación, sino además de investigación para poder llevarlo a cabo, ¿eh? Bueno, como digo, refuerzo de la capacidad científica, estrategia de diseño, construcción de plantas de fabricación y dinamización de la industria. Bueno, voy a hablar de otro ámbito de actuación de los PERTE que no tiene nada que ver, que sería, por ejemplo, la salud de vanguardia. Aquí, en este caso, os recuerdo, o para que os imaginéis, os lo podría poner, pero para no complicar mucho la presentación, os remito a las diapositivas en las que tenéis todos los ámbitos sobre los que acepta el plan de recuperación, ¿vale? Veréis que había una parte que era la salud, digamos que era bueno, es, de hecho,
tan amplios los aspectos en los que incide el plan de recuperación, que es prácticamente todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Yo creo que he comentado que ha habido otros países, o a lo mejor ha habido cierta parte de la doctrina que ha considerado que hubiera sido mejor concentrarlo, no expandirlo tanto y dedicar los recursos a tanta variedad de aspectos de la economía y haberlo concentrado más en algunos más específicos, pero lo cierto es que el plan de recuperación abarca todo, abarca economía, deporte, salud, abarca absolutamente todo. Por ende, también los PERTE que se financian con eso, como tienen que estar conexos con los objetivos del plan de recuperación, también son de lo más variado y abarcan prácticamente todos los ámbitos de la economía española. Uno de ellos es, por ejemplo, la salud, que también está incluido, es uno de los ejes de actuación del plan de recuperación. Existe un PERTE para la salud de vanguardia, que se denomina así, que tiene conexión con esa parte del plan de recuperación, que trata de mejorar la salud de la población principalmente con innovación e investigación en diagnóstico precoz y en investigación farmacéutica y médica, ¿vale? Como veis, ahí la adenda ha incorporado más, ha ido incorporando más dinero del que había inicialmente previsto. Tiene como objetivo establecer técnicas innovadoras, como os he dicho, la I+D+I es muy importante, y el desarrollo de terapias avanzadas. A día de hoy, a primer trimestre, los datos que tengo más actualizados son los del primer semestre del año 2024, no tengo más allá, pero hasta donde yo sé, los laboratorios Rovi, el CDTI del Ministerio de Ciencia y Tecnología, han creado Terafont. Terafont es una colaboración público-privada, una empresa, digamos, medio pública, medio privada, en el que digo medio pública, medio privada, porque realmente el 51% es privado, el 49% es público. Es una sociedad mercantil dedicada exclusivamente a la investigación y establecimiento de terapias avanzadas, de estas terapias avanzadas que tenemos puesto aquí. Existe ya a día de hoy, ¿vale? Se ha creado en el primer semestre de este año. Y como digo, participa el laboratorio Rovi y otra empresa, me parece que se llama Insud Pharma, ¿vale? Son terapias principalmente farmacológicas, ¿vale? No son terapias experimentales ni más, sino principalmente farmacológicas. Bueno, aquí tenéis un poco más o menos a lo que se refiere, que es a diagnóstico temprano, enfermedades raras, investigación y desarrollo tecnológico en hospitales, técnicas hospitalarias, unidades de ensayo clínico, financiación de empresas y participación en los IPCI, que porque como no tengo, es el acrónimo de proyectos importantes de interés europeo, ¿vale? Que serían proyectos transnacionales. Si os acordáis, cuando yo os expliqué el plan de recuperación, ponía, bueno, todas estas son las medidas y además incluimos los IPCI, que son los grandes proyectos transnacionales, ¿vale? Como fue, creo que os comenté, que era el Eurotúnel y todas estas cosas, ¿vale? Que ya se financiaban antes, pero que ahora también se pueden incluir dentro del plan de recuperación. Bueno, energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento es otra de las modalidades en las que se están haciendo proyectos financiados por el plan de recuperación, ya desde, como veis, ya desde el año 2021. Y que se refiere a las instalaciones, a las instalaciones de hidrógeno renovable, particularmente no solo generación, sino almacenamiento, distribución y demás. Digamos que como quiera que nuestro país no depende tanto del gas ruso o del gas que viene del norte de Europa, como el gas que proviene de Argelia y que viene de Argelia y Marruecos y demás, bueno, un poco el acuerdo al que llegó el gobierno de España con la Unión Europea es de crear en la zona del este de España, en el Mediterráneo, crear un eje de transporte de hidrógeno renovable. Es decir,
cuando digo el este me refiero que vaya a conectar con, por el norte con el resto de Europa para que haya una red de distribución. Con miras a que en el futuro se sustituya todo aquello que depende del gas, se sustituya por hidrógeno renovable. Hoy en día, o también ya con cargo a los fondos del plan de recuperación, ya existe un proyecto muy importante en Castellón, y en Cartagena y Castellón, que está llevando a cabo la empresa Cobra Solutions, además a través de una subvención directa a esta empresa. Por eso decía que es importante que haya claridad en la distribución de los fondos, porque si no, de otra forma, podría parecer una distorsión clara de la competencia, un favorecimiento particular a una empresa en concreto, que tiene que ver con todo esto, ¿de acuerdo? Con generación, almacenamiento, distribución, una red de distribución de hidrógeno renovable a empresas, en principio, a empresas del ámbito geográfico, pero, por ejemplo, serían estas empresas, hay varias en Castellón, empresas cerámicas, de suelo cerámico y todas estas cosas, y con intención de ir subiendo hasta conectar, atravesar los Pirineos y conectar con el resto de Europa para que haya un flujo de hidrógeno renovable de sur a norte, porque como la carencia de gas está, o los problemas con la distribución del gas están afectando al norte de Europa mucho más que al sur, sería una forma, digamos, de compensación en ese sentido. A ver. ¿Vale? Es también un poco desarrollo de tecnología, a lo que se ha añadido, como es un aspecto completamente nuevo de la economía, el tema este del hidrógeno renovable. Hay que formar y preparar a las personas o capacitar profesionalmente a las personas que van a trabajar en este aspecto, porque es un ámbito completamente innovador. Incorpora un sistema de seguimiento, evaluación y análisis del impacto a la cadena de valor. Se ha creado el sello de distintivo Energía NextGen para aquellas empresas que en sus procesos productivos utilicen hidrógeno renovable o sustituyan, que luego lo veremos porque este PERTE se hizo antes de la adenda. La adenda incorporó de descarbonización, entonces digamos que un poco se complementan, ¿vale? Para descarbonizar hay algunas empresas, como veremos luego, hay algunas empresas que han pasado a utilizar hidrógeno renovable en lugar de electricidad o de gas, y eso se incluye más bien dentro del PERTE de descarbonización, ¿vale? Pero aún así se ha creado un sello distintivo para que se identifique cuáles son las empresas que participan o que se benefician de estas acciones específicas. Aquí lo tenéis, es el PERTE de descarbonización industrial, por eso pone 2023-2026, porque no es con anterioridad, es a partir de la adenda, y está financiado no solo, pero sí casi todo con el programa REPowerEU, que es el que se incorporó en último término. Como veis, se aprobó el 27 de diciembre del 22 y, bueno, lleva en funcionamiento desde octubre del 2023, ¿vale? La idea es, como os comentaba, sustituir las fuentes de energía que utilizan determinadas empresas por fuentes renovables. En eso, o incluso, por ejemplo, me consta que han recibido hace poco la planta de Fertiberia en Avilés, no solo para sustituir, bueno, había una zona en Avilés, no sé si lo conocéis, en Avilés, en Asturias, hay una zona que eran unas balsas, unas balsas que además es una zona profundamente contaminada, entonces se sustituye todo eso área y se instala una planta fotovoltaica para que produzca electricidad, en este caso no sería hidrógeno, ¿vale? Sería electricidad fotovoltaica, pero eso es uno de los proyectos que se han aprobado o que han sido aprobados este año para dentro del PERTE de descarbonización. Y además sé que hay otro, porque en esta zona también está Arcelor, que es una de las empresas más contaminantes que hay en toda la zona de Asturias, y sé que tienen plan de sustituir sus fuentes de energía por otras empresas suministradoras de hidrógeno renovable, ¿vale?
Por eso dice electrificación de procesos e hidrógeno, ambos. La electrificación sería principalmente energía fotovoltaica. Sé que ya está hecho, sé que ya está aprobado para Fertiberia Avilés, seguro. Pero además también van a empezar a utilizar, como os digo, yo vivo en Valladolid hay una importante, aparte de la industria automovilística, hay una industria que también es bastante contaminante, que es las azucareras, de la remolacha azucarera. De hecho, cuando la principal cooperativa que existe aquí en Valladolid, que se llama Acor, cuando Acor está funcionando, todo Valladolid y en los alrededores apesta porque es súper contaminante en todos los sentidos y es muy rentable, porque realmente es muy rentable, porque incorpora todos los cultivos de remolacha azucarera de la zona y estimula en ese sentido la agricultura, pero lo que es la propia transformación en azúcar es un proceso muy contaminante. Entonces, también con cargo al el PERTE de descarbonización, Acor y otra azucarera que hay también en Toro, que está en la provincia de Zamora, tienen ya acuerdos para que se les suministre hidrógeno renovable en lugar de gas para sus procesos de producción, que consiste básicamente en calentar a altas temperaturas la remolacha para extraerle el azúcar, ¿no? Entonces, la idea de la descarbonización es sustituir las fuentes de energía con las que se hacen todos estos procesos de producción. Existe ya, yo creo que ya, bueno, no están todavía en vigor, pero ya están aprobados, ya están concedidos, como digo, tanto para Fertiberia como para Acor, y yo creo que hay alguna más en Torrelavega y alguna cosa más. Como veis, hay beneficiarios, sectores de la industria manufacturera que no son productos minerales, no sé qué, no sé cuál. Por eso digo que es, como os pongo como ejemplo, la remolacha azucarera o Fertiberia, que son fertilizantes que se están intentando fabricar fertilizantes bajos en carbono también, para que no transfiera al campo también la contaminación a través del proceso de fertilización. Bueno. Existe también un PERTE agroalimentario que promueve el desarrollo de toda la cadena agroalimentaria desde el principio hasta el final, a través de la digitalización de procesos, sobre todo el seguimiento alimentario, lo que es la trazabilidad de los alimentos, su origen y demás. Digamos que este es tiene un poco menos de predicamento, por lo menos en medios de comunicación, y cuyo objetivo es facilitar el acceso a alimentos sanos, seguros y sostenibles que cubran las necesidades de la población, ¿vale? Como digo, principalmente sostenibilidad en los centros de producción agrícolas y ganaderos, la trazabilidad y la seguridad alimentaria, es decir, el origen de los alimentos, cuál es el proceso por el que han pasado y cómo han llegado hasta el consumidor final. Y luego también para la exportación, no solo de productos agroalimentarios, sino de nuevas tecnologías o técnicas de agropecuarias que puedan ser exportables a otros países por incorporar nuevas tecnologías o tecnologías innovadoras que puedan resultar de aplicación. Bueno, como veis, destaca el plan complementario de agroalimentación del Ministerio de Ciencia e Innovación, que se lleva a cabo a través de la colaboración entre grupos de comunidades autónomas, ¿vale? No, ni siquiera una sola comunidad autónoma podría acceder a este tipo de proyectos. Como mínimo suelen ser 2 o incluso más pluriautonómicos, para que, digamos, que el efecto se reparta entre todo el país, ¿vale? Bueno, tenemos aquí el PERTE de la nueva economía de la lengua, que es una cosa como un poco exótica, pero que también está en funcionamiento. Hay varios ahí, como lo veis, hay varios programas, Gaitu, Nosaina, Vives, digitalización del Instituto Cervantes, Hub Audiovisual, Observatorio del Español, inteligencia artificial en el uso de la lengua y demás. Bueno, estas también, para que veáis también, lo tenéis después en las diapositivas, lo podéis consultar cuando queráis, para que veáis cuál es el tipo de gobernanza que se establece en un PERTE de esta naturaleza, que incluye, ya os enseñé el del PERTEBEC, pero este también, está el Ministro de Asuntos Exteriores, el comisionado, no sé qué. PERTE de Economía Circular.
Se trata del reciclaje, básicamente, de ayudas a todos aquellos proyectos que tienen que ver con el reciclaje a gran escala, desde luego. Por ejemplo, yo sé que ya este año se han hecho en Andalucía una empresa que, si no recuerdo mal, es de Almería, que es Cosentino, que son los que hacen las encimeras, estas Silestone, ¿no? Estos han recibido, por ejemplo, una de las ayudas del PERTE de Economía Circular para que promuevan el reciclaje, para no utilizar piedra y, si no, utilizar materiales sostenibles. Y sé que Cosentino y otra empresa en Cataluña, que no recuerdo ahora el nombre, que lo tengo por allí, Alier para el reciclaje de Tetrabricks, ¿vale? Separan en una planta que tienen en Rosselló, en Cataluña, para la separación del plástico, perdón, del papel y del plástico este metalizado que lleva por dentro el Tetrabric, ¿vale? Que aunque parece que llevamos mucho tiempo y que los Tetrabricks son lo más antiguo que llevamos reciclando y demás, la verdad es que la forma de volver a meterlo en el mercado es mucho más complicada de lo que parece, porque hay que hacer un proceso de separación que requiere una inversión importante. Entonces, la empresa esta de Cataluña va a crear una planta específica, porque no existe, va a crear una planta específica para hacer la separación, no solo el reciclaje de retirarlos de la circulación, sino volver a ponerlos otra vez en la economía en una forma diferente, ¿no? Y en este caso sería, por un lado, el papel y, por otro lado, el plástico este metalizado. Bueno, también existe un PERTE para la industria naval, que diversifica el sector naval hacia nuevos productos, no solo la creación de barcos clásicos y demás, pero también la introducción, al igual que ocurre con los coches, de tecnologías bastante más avanzadas para la navegación. Y bueno, como todos estos, busca llegar al conjunto de la cadena de valor. Igual que decimos que el hidrógeno renovable tiene que ser no solo la producción, sino también la distribución, el almacenamiento, sería, digamos, que todo lo que tiene que ver con el proceso productivo desde el principio hasta el final. No solo es subvención o se apoya únicamente esta empresa que fabrica barcos, sino un poco también todo lo que tiene que ver alrededor, desde el principio al final, de un sector productivo. PERTE aeroespacial, sobre todo principalmente, bueno, supongo que habéis oído, por ejemplo, el programa Miura, el Miura 5, que ha salido bastante en los medios de comunicación, que digamos que es la NASA española, ¿no? Pues está financiado con los proyectos del PERTE aeroespacial, financiados con los Next Generation. El Miura no es que sea, es una lanzadera, en realidad es una lanzadera para poder poner ahí un sistema satelital muy importante de la Unión Europea en general, que es el Galileo, pero la forma de lanzamiento al espacio de pequeños satélites es el sistema Miura, que es 100% español y que ha sido financiado con estos fondos. Tiene la doble vertiente, por un lado el espacio y por otro lado la aviación o el sector aeronáutico, que se refiere pues un poco también en la misma línea a la incorporación de tecnologías del último grito, vamos, en tecnología para la aviación principalmente civil, pero de toda naturaleza, ¿vale? No podría ser militar también, mercancías, de pasajeros y un poco de todo. No, en ese sentido no está limitado. Bueno, existe un PERTE de digitalización del ciclo del agua, ya desde el año 2022, que es del Ministerio de Transición, que es para la gestión del agua, cada vez más y más importante. Aquí lo único que voy a destacar es que lo que busca es la incorporación, porque el problema del agua, sobre todo en los países del sur de Europa, todos estamos familiarizados con él, pero lo que quiero hacer particular hincapié es la introducción de nuevas tecnologías, como son los Big Data y la analítica avanzada, para poder, es muy importante, claro, tomar decisiones antes de que ocurra la sequía, ¿no? Entonces, para eso es necesario tener una tecnología de Big Data que permita prever
cuál va a ser la carencia o el exceso de agua en según qué momentos. Esas tecnologías todavía están un poco incipientes, sobre todo en estas materias y otras en general, y hace falta una formación, una capacitación de profesionales que sean capaces de llevar a cabo todos estos proyectos. Bueno, como veis, contadores inteligentes y además básicamente significa digitalizarlo en el sentido de introducir nuevas tecnologías. PERTE de economía social y los cuidados. Esto se refiere, como habéis visto también un poco en el plan de recuperación, en la estructura general, en la temática general del plan de recuperación, principalmente a dar valor a todas esas labores de cuidado que no están reconocidas en la sociedad actualmente. De cuidado me refiero de ancianos, niños y demás, y darle, digamos, un poco la relevancia que le corresponde, ¿vale? Por ejemplo, apoyo al cuidado de larga duración, modernización de los servicios sociales para que puedan afrontar una sociedad cada vez más envejecida y cada vez más dependiente. El impulso también a la economía social, la promoción de la igualdad de género, que como sabéis, y el desarrollo del sistema educativo en este caso también, pero la igualdad de género, que como sabéis es un eje transversal de todas las medidas, pero aparte hay un encaje específico en este tipo de programas, aparte de que sea transversal para todos, también específicamente en algunos PERTE, como el PERTE de los cuidados. Incentivación a las explotaciones agrarias, sobre todo gestionadas por mujeres, que también tiene que ver con la igualdad de género, la digitalización de los procesos de la gestión, de los procesos de gestión de ayuda social, ¿vale? No solo es el cuidado, digamos, de las personas en casa o de quienes se dedican al cuidado, sino también de los servicios, que esto las entidades locales son quienes más lo conocen, porque son los que están más cercanos al ciudadano. Y hablamos de servicios sociales en general, de cuidados, pero de servicios sociales en general, también a personas desfavorecidas y demás, no solo ancianos y niños, sino los procesos normales de acción social que tienen todos los ayuntamientos, a ayudarlos, a implementarlos y proporcionarles nuevos instrumentos y nuevas estrategias con las que gestionar. Bueno, pues como ya nos vamos acercando al final de la clase, simplemente os voy a comentar un poquito cuáles son las medidas de transparencia en el sentido de dónde vamos a ver, si queremos saber, cómo se han distribuido estos PERTE, los fondos Next Generation y demás, cómo se van, porque esto no es exclusivo para PERTE, ¿vale? Es también para el plan de recuperación, cómo se van utilizando. Existe un programa, una iniciativa que es ELISA, donde se recopila toda la información pública que tiene que ver con el estado de ejecución del plan de recuperación, convocatorias, licitaciones, beneficiarios y cómo se distribuyen por comunidades autónomas el porcentaje porque esta documentación o esta información es muy importante para saber cómo está influyendo o cómo se está impulsando la economía y dónde. Luego existen también unas fichas territoriales que se actualizan cada mes y que contienen los proyectos más emblemáticos y la ejecución del PERTE, inversiones por comunidades autónomas. Como yo os he comentado aquí alguno, el de Avilés, el de aquí de Valladolid, bueno, todo esto lo podéis encontrar porque hay fichas que cada mes actualizan con qué proyectos se han aprobado o qué tipo de proyectos. Son tantos que obviamente yo aquí solo puedo poner un pequeño ejemplo para que lo veáis, pero si alguien necesita conocer exactamente en una comunidad autónoma en concreto, en la vuestra, por ejemplo, o un proyecto o una empresa determinada, al margen de que es fácil encontrarlos en los periódicos locales, eso es porque suelen hacerse eco de este tipo de noticias porque son inversiones muy grandes a empresas concretas, entonces suelen ser objeto de noticia en los periódicos. Pero en cualquier caso, la información oficial se encuentra en estas fichas territoriales en las que viene descrito por comunidades autónomas el nivel de inversión. Y luego está el dashboard de ejecución de PERTE, que es una iniciativa de la unidad de seguimiento del plan,
que incluye la distribución territorial de las inversiones que se están llevando ya a cabo, o sea, a hechos pasados, incluidos los beneficiarios finales de cada proyecto. Yo os voy a enseñar aquí un poquito para que lo veáis, aunque esto no está al 100% actualizado, porque los últimos datos que yo tengo son de abril de este año, un poco ver cómo se está, qué nivel de ejecución, ¿vale? Esto es el nivel de ejecución de los PERTE que os he ido contando y cómo están a a abril de este año, ¿vale? Sería, por ejemplo, como veis, el de microelectrónica y semiconductores está prácticamente al 1%, o sea, casi nada. El de energías renovables está un poquito más. Uno de los que más, no necesariamente, como os comentaba al principio, es el del vehículo eléctrico y conectado, que está ya a un nivel del 76%. Digitalización del ciclo del agua, pues bueno. Y luego aquí, por ejemplo, el aeroespacial, como os comento, el tema del Miura y demás ya se ha lanzado, ya se ha puesto en marcha y demás, con lo cual ya está casi a un 84%, es decir, casi incluso más que el de vehículo eléctrico y conectado. Pero como os comento, es por esto, porque el Miura ya está en actividad, ya está en pruebas, o sea que no tiene, ya está la inversión ya real, ¿no? El agroalimentario, 52%, está más o menos a mitad, o sea que, y no nos queda tanto tiempo para terminar todo esto. Por ejemplo, economía social y los cuidados va profundamente retrasado, quizás también porque, como os comentaba, requiere más la participación de las entidades locales, con lo cual hasta que llega a las entidades locales la cosa tarda muchísimo y es un poco más difícil de manejar. Y luego, pues, supongo porque también hay cierto prejuicio en este sentido y es más difícil presentar proyectos que tengan que ver con la economía social que pues, con el lanzamiento de un satélite al espacio, ¿no? Aquí tenemos economía circular, economía de la lengua y industria naval, que están pues entre el 30 y el 60% de ejecución, con lo cual todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Nos queda mucho trabajo todavía por hacer. Esto, como digo, los gráficos que os he puesto ahí son de los PERTE, no del plan de recuperación en general, que también, ¿vale? Hay datos, por eso os digo que toda la recopilación de datos de cumplimiento de ejecución del plan y de las inversiones es muy importante, ¿vale? Hasta dónde están llegando, porque a partir del 26 ya no quedan. Alguien me hizo una pregunta Alguien me hizo una pregunta en el foro a este respecto, ¿no? De si se iban a poder prorrogar los plazos de ejecución o no, porque si estamos hablando de estos niveles que a 2024 hay algunos que no llegan, ¿no? La mayoría no llegan al 50%, quitando alguno que lo sobrepasa, la mayoría no llega al 50%, ¿vale? Estos son los que ya están, estos son los que ya están aprobados, ¿de acuerdo? Que otros que se puedan aprobar y que aún no se han atribuido los fondos, los hay. ¿Vale? Y debería haberlos. Bueno, pues esto es todo por mi parte, o por lo que respecta a la parte de los PERTE o el tema 5, lo que se supone que es el tema 5. Yo toda esta información y mucha más que queráis, por si la necesitáis, simplemente me la pedís. La vamos a colgar en la plataforma, yo se lo paso a Luz. Y Luz lo pondrá en la plataforma para que quienes no hayáis podido estar presentes en la clase o bien queráis utilizar esta información, la tengáis plenamente disponible. Entonces, a mí, como no hemos tenido así mucha interacción en estos días y tal, pues sí me gustaría que si tenéis cosas que comentar o queréis hablar de algún tema en particular, pues aprovecháramos esto que nos queda hasta las 11, estos 20 minutillos así que nos queda hasta las 11 para que hagamos un poco un diálogo y me habléis de lo que esperáis o de las dudas que se han planteado. Por supuesto, preguntar también dudas, aunque podáis hacerlo a través del correo electrónico, a través del foro de alumnos y demás. También podéis exponérmelas aquí ahora en directo. Si os parece bien, estoy encantada de escucharos. Sí, gracias a todos los que habéis asistido. Los que no habéis podido, pues tenéis disponible igualmente la materia, aunque no está explicada del mismo modo, pero por lo menos para que tengáis la misma información que el resto de los compañeros.
que es lo que hacemos siempre, ¿verdad? En estos casos, porque entendemos vuestras necesidades y que compagináis vuestra formación con vuestros trabajos y no siempre es fácil.